Vamos a estar viendo. Quédense quietos los dos. Benjamín allá. Vamos a estar viendo el último estudio en el libro La Vida. Y vamos a estar viendo proclamando las buenas nuevas. Vamos a estar viendo esta última sección acerca de las buenas nuevas. Pero antes, ¿cuáles buenas noticias han escuchado en esta semana? ¿Está bien? Y ahora hay de la nueva iglesia. Que va a haber una nueva iglesia, sí. Que va a haber luz. Ya mismo, ¿no? Ya mismo, ajá. Tenemos la buena noticia de que dos hermanitos, porque Yari se hizo hermana en Cristo de nosotros, que dos hermanitos terminaron su vida en esta tierra y están con el Señor. Y es una noticia buena para nosotros. Amén. El Señor, amén. Y otra pregunta, ¿qué hizo estas buenas? ¿Qué hizo que estas buenas noticias, cómo te afectaron estas noticias? Estas buenas noticias. Nos dieron alegría ¿Alegría? de saber que una hermanita que estaba tan malita de salud y fue salva y entregó su vida al Señor. Y sabemos que está en su presencia. Amén. Amén. Eso es una gran alegría. Sí. Y es que las cosas se tardan mucho, ¿verdad? Porque, por ejemplo, a veces uno dice, pues, en el caso de la hermanita, ¿verdad? No estuvo en buena salud. Pero siempre hay un tiempo para el Señor. Lo mismo con el local de la iglesia. El local se encontró cerca del local en diciembre del año pasado. Y posiblemente sea en octubre que estemos allí. El Señor tiene propósito con todas las cosas. Ha sido un procedimiento así. Y el Señor tiene un tiempo. Nos enseña que hay un tiempo para todo. Tenemos que estar... La paciencia y la paz del creyente está en estar de acuerdo a que el Señor es el que pone las cosas para el tiempo que Él quiere que pase. Y uno pues cuando escucha buenas noticias, pues lo primero que le viene a la mente pues que es algo bueno, algo que debe causar pues alegría, felicidad, gozo. ¿Ah? Ajá. Papá, deja el cojín. Segunda vez, papá. Pero ¿qué pasa? Hay momentos en los cuales estas buenas noticias para otras personas pueden parecer no tan buenas. Como por ejemplo, pues la abuela Lucy, que partió, y Yari también, que partió con el Señor. Pues para nosotros eso es motivo de alegría, porque sabemos que están morando con el Señor. Pero estas buenas noticias para nosotros, para otras personas, no son tan buenas. ¿Por qué? La ausencia de un Por la ser ausencia, querido. Exactamente, pues es la La ausencia muerte. física. Exacto. La muerte de esa persona. Y tal vez no creen lo mismo de que cuando mueran van a estar con el Señor Jesucristo. Exacto. Y esto, hermano, nos muestra de que a veces depende la persona, quien está escuchando la noticia, puede significar que sea una buena noticia o puede significar que sea una noticia pues no tan buena. Pero sin embargo, nosotros sabemos que las buenas noticias del Señor, ¿a qué se está refiriendo? De la salvación. La salvación, el Evangelio. Una noticia
noticia de salvación en Cristo Jesús. Exactamente. El Evangelio. El evangelizar, que es básicamente el llevar el mensaje del Evangelio, el mensaje de la salvación, las buenas nuevas. Y hermano, estas cosas pasan porque pues el mundo tiene su tiempo. El mundo en el cual vivimos comienza y tiene un fin. El Señor, pero sin embargo el Señor vino a este mundo para darnos un aliento adicional, para darnos unas noticias adicionales, para mostrarnos a nosotros las buenas noticias, que es que el Señor vino a este mundo para otorgarle una segunda oportunidad, un segundo chance a poder ser partícipe de esa salvación, ese plan que el Señor había hecho desde la creación del mundo, para que nosotros, su creación, pudiera estar en comunión juntamente con Él. Amén. Pues hermano, vamos a estar viendo dos preguntas. Una de ellas dice, ¿cómo definirían evangelización en una oración o en una frase? Hablarle a las personas de las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Exactamente. Hablarle a las personas acerca de qué. Que Cristo vino para salvarnos. Primero hay que, obviamente, dentro de todo ello, es que en el contexto de las buenas noticias de salvación son buenas noticias porque hay una mala noticia, y es que están perdidos. Exacto. Nosotros estábamos perdidos, pero la buena noticia es que en Cristo hay salvación. En Cristo, salvo de la perdición. Exactamente. Que nos ofrece un mundo mejor que este. Amén. Amén. Exactamente. Como ejemplo de pasando una noticia es como pasando un polvo Sara como si fuera un huracán María de Sara en el desierto. Bueno, y buena noticia es bendición y paz. Como ejemplo, que hay una tormenta, pero no llegó al Puerto Rico. Amén. 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 Pues hermano, la segunda pregunta dice, ¿cuáles pensamientos y emociones se mezclan cuando uno escucha la palabra evangelización? Ya al haber definido la palabra evangelización como el hablarle de otros acerca de las buenas noticias del plan de salvación, pues ahora se hace la pregunta, ¿qué pensamientos y emociones se mezclan cuando entonces uno escucha la palabra evangelización? Nos vamos a enfrentar a un mundo incrédulo y desorientado. Y vamos a tener el temor de que quizás no entiendan las buenas nuevas. Amén. Pero también vamos a encontrar personas que están anhelando algo mejor. Amén. Que no podemos perder la fe de llevar la palabra. Amén. Exactamente. Y otro sentimiento, otra convicción es la responsabilidad que tenemos de llevar las buenas nuevas. Como usted dijo, la mayoría no lo van a recibir como que son buenas noticias, pero el gozo está que sabemos que de los pocos que sí reciben las buenas noticias,
salvación. Exactamente. Cuando nosotros vamos a hablarle acerca de estas buenas noticias, primero uno tiene que para uno poder hablarle de algo a otra persona, uno tiene que Saber. saber del Conocerlo. tema, conocer el tema que uno va a estar hablando. En este caso, vivirlo. En este caso, exactamente. En el caso de la evangelización, la persona que está hablando acerca de la evangelización se espera que conozca al Señor. ¿Por qué digo que se espera? Porque hay personas que van a evangelizar entre comillas, pero a quien están evangelizando no es al Señor, es a otra cosa. Pero sin duda, en este mundo, cuando vayamos a hablarle acerca del Evangelio, las buenas noticias de salvación, nos vamos a encontrar, como dijo la hermana Margarita, con dos tipos de personas. Una que va a ser que va a estar dispuesta a recibir el mensaje, a escucharlo, y otra va a ser una persona que va a escuchar el mensaje y se va a chocar, va entonces a refrenarse o va a pelear contra el Evangelio, contra esa palabra, porque entonces está yendo en contra de lo que esa persona cree y piensa. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos un mandamiento que el Señor nos ha dado a todos por igual. ¿Cuál es? Por todo el mundo, por todo el predicar la mundo, buena Ir por todo el mundo y predicar la palabra. Amén. O sea que nosotros como hijos de Dios debemos estar dispuestos a hablarle a las demás personas acerca del Señor Amén. en quien nosotros hemos creído. Claro, esto conlleva también el uno tener que estar en comunión con el Señor, pero no poder hablarle del Señor a las otras personas. Uno tiene que conocer al Señor y uno tiene que ser dirigido por el Señor para saber cuándo uno debe hablarle del Señor a las personas y cuándo no. Cuando el Señor le está diciendo sí, habla, y cuando el Señor le está diciendo quédate tranquilo, quédate callado, porque no es el momento. Pues hermano, teniendo todo esto, vamos a ir a una porción en Hechos capítulo 17, versículos del 22 al 31. ¿Alguien que quiera leer esta porción? Hechos 17, 22 al 31. Ahora, sí, Del 22 al 22 al 31. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos.
como algunos de vosotros, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Aquí, hermanos, Pablo se encontraba en Antioquía, en Atenas. ¿Y qué es lo curioso, hermano? Que se encontraba en un lugar donde había un panteón grande, habían un montón de esculturas, como en un museo, y tenían su placa, y cada escultura decía de qué era. Y había un espacio que estaba vacío, estaba en blanco. ¿Qué es lo que decía ese espacio entonces, esa placa? Dios desconocido. Al Dios no conocido. Indicando de que ellos, en su inmensa sabiduría, según ellos, entendían que pues, sabían que no tenían a todos los dioses habidos y por haber. Que habían una parte que estaban desconocidos. Pero sin embargo, Pablo viene y utiliza esa oportunidad para indicarle a ese que ustedes dicen que no conocen, ese es el que yo conozco. Y si quieren saber, esto es lo que él dice. Y ahí le empieza entonces a hablar acerca del mensaje del Señor. Claro, se los da de una forma un poco más diferente al cual nosotros conocemos. Pero el énfasis de Pablo en ese momento era para mostrarle a ellos de que el único Dios verdadero era el que Pablo estaba hablando. Y todo lo demás que ellos tenían era básicamente ídolos que no funcionan y no hacen nada. Y Pablo básicamente les muestra y les deja saber el plan que el Señor tiene con la humanidad y qué el Señor quiere hacer con la humanidad y qué es lo que el Señor espera que la humanidad haga, que es que vaya a los pies del Señor, porque en el tiempo final va a haber un juicio al cual toda la humanidad va a estar presente delante del Señor y ahí se va a determinar dónde van a pasar el resto de la eternidad. Si la van a pasar en la presencia del Señor o si la van a pasar alejados de la presencia del Señor. Y hermano, esto que hizo Pablo es lo que el Señor espera que nosotros hagamos cada vez que nosotros vamos a hablarle acerca del Evangelio a las demás personas. Claro, lo que hizo Pablo aquí, él lo hizo porque él se encontraba en ese lugar y era lo que ameritaba. La forma en que él habló, cómo se expresó, era la forma que ameritaba ese momento preciso. El Señor lo que espera de nosotros es que cuando nos encontremos en un momento en el cual tenemos que hablarle de la salvación a las demás personas, que nosotros utilicemos ese momento que nos encontramos para poder hablarle del Señor a las personas. Pablo utilizó ese espacio que había del Dios no conocido y ahí fue que él dijo que ya, aquí entonces es que yo puedo hablarle del Señor a ellos. Pablo utilizó ese momento, ese tiempo en el cual se encontraba, utilizó esa oportunidad para hablarle del Señor. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos.
que nosotros estemos dispuestos a poder hablarle del Señor a las demás personas, pero saber en dónde nosotros nos encontramos, saber a quiénes le estamos hablando, para entonces poder mostrarle el plan de salvación de acuerdo a la persona que está al frente mío. Me refiero a que nosotros no vamos a hablarle de la misma manera que le hablamos al vecino. Si nos encontramos al vecino, o si nos encontramos de repente a una persona, por ejemplo, decir un juez en un tribunal, no le vamos a hablar de la misma manera que le hablamos al vecino. Le estaríamos hablando al juez de una forma un poquito más formal, un poco más no tan personal, sino una forma un poquito más respetuosa, más formal, digna, dignificada. tratando de utilizar palabras de domingo, como uno dice. Sin embargo, cuando uno habla con un vecino, Coloquial. cuando uno habla con el vecino, con una persona que conoce, pues es más sencilla la conversación, es más relax. Más informal. Bien. Pero hermanos, nosotros, como estaba haciendo Pablo, nosotros como hijos de Dios debemos siempre estar dispuestos a presentarle el plan de salvación a las personas, siempre y cuando el Señor nos muestre que esa es la oportunidad correcta, que ese es el tiempo correcto para hacerlo. ¿Por qué? Van a haber tiempos en el cual nosotros como sus hijos vamos a querer hablarle al Señor, hablarle del Señor a las demás personas, pero el Señor nos va a mostrar de que no, este momento, este no es el tiempo para hablar. ¿Por qué? El Señor conoce los corazones de las personas y el Señor sabe cuál es el momento, cuándo es ya el tiempo para uno poder hablarle y cuándo es, como dice la palabra, que ya le estamos tirando perlas a los puercos, como uno dice, como el Señor, como la palabra dice, que ya el tiempo ya pasó, ya el corazón está tan y tan duro que cualquier persona que intenta hablarle del Señor no va a significar nada, porque ya ese corazón decidió no querer escuchar la voz del Señor. Pues hermano, nosotros como hijos de Dios tenemos que siempre estar dispuestos a entender, saber dónde nosotros nos encontramos, qué ambiente nosotros nos encontramos y estar en comunión con el Señor en todo tiempo para saber cuándo es que el Señor nos llame para ser utilizado. ¿Por qué? Si Pablo no hubiera estado en comunión con el Señor, si Pablo no estuviera en comunión con el Señor todo el tiempo, si él no estuviera buscando a la presencia del Señor, él hubiera podido hablarle del Señor a estas personas en ese momento. No hubiese tenido ni el poder ni la sabiduría. Exactamente. Y Pablo le hablaba a las personas según cómo eran ellos también, para poder llegar a ellos. Exactamente. Y esto le hablo así como que personas que no tenían idea del Evangelio, no conocían nada. Y entonces lo fue desde el principio empezando hablando de lo que ellos sabían, pues ellos sabían de estatuas, de muñecos, de altares, y de un Dios que ellos no conocían, y Pablo usó eso para empezar por ahí. Y pues le contó todo lo que el Señor hizo, o sea, de dónde salió el mundo, de dónde salimos todos nosotros, cuál es la voluntad del Señor, que antes que éramos ignorantes y que no le conocíamos, porque ahora el Señor se ha acercado y a través de su Hijo, y dice que ese Hijo pues lo confirmó en su poder porque lo levantó de los muertos, hasta ahí le dieron chance de hablar en ese momentito, ¿verdad? Pero que pudo predicarle la palabra porque ellos mismos tuvieron la apertura. Mira, queremos que nos hable porque hemos escuchado que dice unas cosas que son raras para
nosotros, queremos que tú nos la expliques, entonces le aprovecho esa oportunidad. Como tú dices, a veces quizás haya el deseo, la disposición en algunas ocasiones para escuchar el Evangelio, en otros momentos no, pero la disposición siempre tiene que estar de parte de nosotros, entonces guiados por el Señor para saber cuándo, ¿verdad? Cuándo es el momento y en qué forma que lo tenemos que presentar. A veces hay situaciones que no permiten explicar el Evangelio completo, explicarlo por completo, sino solamente dar algunos consejos, esperando que el Señor abra la puerta de otra forma, en otra ocasión también. Pero como Pablo estuvo siempre dispuesto, ¿verdad?, a predicar la palabra del Señor. Exactamente. Y algo que usualmente pasa, cuando dicen, por ejemplo, hay lugares, hay iglesias que yo difiero un poco de ese pensamiento, que dicen, pues hoy es el día para ganar alma. Y van a repartir tratados y a pues, hablarle del Evangelio a las personas, teniendo en mente de que, pues, hoy voy a ganar 5 o 6 almas, dando un ejemplo. Como si fuera, pues, voy a recolectar donaciones o voy a ir al supermercado a comprar pues 3 mangos en el supermercado. Cuando la palabra del Señor nos dice que el uno llegar a los pies del Señor es algo que toma tiempo. ¿Por qué? El Señor tiene que ir convenciendo a la persona, tiene que ir mostrando a la persona, ablandando ese corazón para que las personas entiendan la parte esencial para poder llegar a los pies del Señor, que es que uno es primeramente que pecador. Uno como persona, sin conocer al Señor, uno tiene que reconocer que uno es pecador, de que todas las cosas que yo hago delante del Señor no sirven para nada, son basura delante del Señor. Y eso es algo que va en contra del ego de la persona, eso va en contra del pensamiento natural de la carne, que la carne siempre piensa ¿para dónde? Hacia uno. Y eso es lo primero que el Señor... La ley del yo-yo. Exacto, la ley del yo. Por eso es lo primero que el Señor ataca. De que su palabra nos hace reconocer, y si no es a través de que Él nos toca, es que nosotros vamos entendiendo que, ok, yo y todas las cosas que yo hago no sirven para el Señor. ¿Por qué? Porque estoy en pecado. Luego que la persona reconoce que está en pecado, ahí es que entonces uno puede hablarle acerca de, ok, estás en pecado, ¿qué vas a hacer sobre eso? ¿Te vas a quedar ahí o vas a tomar acción? Y ahí entonces es la parte de el paso de fe, de que, ok, estoy en pecado, quiero arreglarlo. ¿Cómo lo hago? Pues hay uno que empieza a mostrarle, pues esto es lo que el Señor quiere que tú hagas. Estás en pecado, reconoces que necesitas al Señor, ¿sí? Ok, y de ahí entonces uno comienza hablándole acerca del plan de salvación para la persona. Pero eso es algo que el Señor tiene que ir trabajando con la persona constantemente para que ese corazón se ablande lo suficiente para que cuando llegue el momento preciso, ahí entonces la persona pueda entender y captar, ok, esto es lo que yo tengo que hacer para poder entonces ir delante del Señor. Si el Señor no toca el corazón de las personas, uno puede estar años y años y años hablándole de las buenas nuevas del Evangelio, y la persona nunca va a darle ese paso de fe hacia el Señor. ¿Por qué? Porque si la persona en su corazón no reconoce, no quiere saber del Señor, pues no hay nada más que se pueda hacer por esa persona, por esa alma. Pero el Señor es quien entonces va a ir ablandando ese corazón para que ese corazón entonces esté susceptible a poder escuchar la voz del Señor. Amén. Hermano,
Hermano, no se ponga triste, ¿no? No, porque esta es la parte más, la parte más fuerte acerca de hablarle el evangelio a las demás personas. Que si uno no ha pasado por eso, pues uno no va a saber cuán fuerte es, y no es difícil, sino cuán importante es tomar esa decisión cuando se le presenta el evangelio a las personas, porque es literalmente algo que puede cambiar tu vida y va a ser una decisión literalmente de la vida el amor. a la muerte, Bueno. de la muerte, mejor dicho, De a la muerte vida. a la vida. Pues hermano, nosotros, un momentito aquí. Ahora, ya nosotros habiendo visto esto, al principio, los discípulos del Señor, que ellos eran testigos que oculares de todas las cosas que el Señor le estaba haciendo. ¿Por qué digo que eran testigos oculares? Porque estaban y veían todo lo que sucedió, para luego que redactarlo, para luego entonces escribirlo, para que entonces así todo eso, todas las cosas que el Señor hizo, no se perdieran, no cambiaran de mensaje a mensaje, sino que fueran tal y como Él la hizo, para que así se preservara lo que Él hizo. Me refiero, no sé si han visto cuando hacen el ejercicio del mensaje o del teléfono, que ponen muchas personas en línea, Ah, el juego del teléfono. el juego sí. del teléfono, ponen muchas personas en una filita india y le dicen una frase o una palabra, y entonces cada quien la va a repetir una sola vez y se la dice a la persona del frente, y la persona del frente coge y se la dice a la otra persona, y cuando vienen a ver y terminan la frase que se dijo originalmente y comparan con la última que se dijo, ¿qué termina pasando? Cambia. Cambia drásticamente. A veces dicen, Juanito compró mango, y termina con que Juanito se comió un steak. Algo, dando un ejemplo mal hecho, pero mostrando de que termina siendo algo totalmente diferente. Pero sin embargo, la palabra del Señor, el Señor permitió de que toda su palabra fuera que se fuera escribiendo, para que cuando pasara el tiempo, esa palabra no cambiara, sino que se mantuviera firme, recta, para que así todas las personas que la leyeran pudieran entonces ir y llegar a los pasos del Señor. Aquí tenemos unos cuantos versículos que hablan acerca de esto. Si los quieren, los pueden apuntar. Está en Juan capítulo 5, los versículos del 30 al 47. En Hechos capítulo 1, versículo 8. También tenemos Hechos 2, 4 y Juan 20 y 21, que hablan acerca de esto. Vamos a ir a Juan capítulo 20, versículo 21. Alguien que lo tenga lo puede leer. Dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Amén. Aquí el Señor está hablando acerca de la dispersión, para que entonces ellos fueran a hablar acerca de qué? De las buenas nuevas. De las buenas nuevas. De las buenas nuevas. Como el Padre
así lo como el envió a él. Padre lo envió, Él envió a Envió a nosotros. así entonces, de esa misma manera, con esa misma autoridad, Él le está enviando entonces a sus discípulos a que vayan y hablen las buenas nuevas del Evangelio. Y todo esto fue redactado por los testigos que estaban ahí viendo y escuchando lo que estaba sucediendo, para que todas las personas que después, al pasar de los tiempos, pudieran leer esa porción y pudieran ver todas las cosas que el Señor hizo, para que así su palabra se mantuviera firme a través del tiempo. Recuerden, hermanos, que estamos hablando acerca de las buenas nuevas. El estudio se basa acerca de las buenas nuevas. Estamos viendo que el Evangelio es el plan de salvación, y el plan que el Señor tenía con ese, perdón la redundancia, con ese plan, era que se esparciera y se pudiera hablar hasta los fines de la tierra, para que todas las personas que lo escucharan pudieran saber de qué se estaba hablando, cuál era ese plan de salvación, cuál era eso que se estaba regando por todo el mundo. Y así las personas pudieran entonces llegar a los caminos del Señor, llegar a los pies del Señor. Porque sabemos que el Señor se le muestra a todas las personas, Él se le muestra a todo el mundo, y Él pone en su corazón ese deseo, esa inquietud de que hay algo más importante que todo lo que uno ve en este mundo. Si uno habla con las personas que se van encontrando en la carretera, que no conocen del Señor, uno empieza a ver algo en común. Y que es que todo el mundo tiene, grande o pequeña, esa inquietud dentro de sí de que hay algo más, hay algo adicional que este mundo. Que muchas personas lo quieren negar, que muchas personas no lo quieren aceptar. Pero uno, cuando va hablando con las personas, uno se va dando cuenta de que, oye, ¿verdad? Todas las personas, aunque no lo quieran mostrar, se ve que hay algo diferente, hay algo especial en cada uno de nosotros que nos llama hacia el Señor. Y es ese aliento de vida que Él nos dio cuando nosotros fuimos creados, que vino de parte del Señor, y nuestra alma, nuestro ser, busca al Señor. Amén. Somos nosotros decidimos si queremos ir delante del Señor o no. Pero nuestra alma, nuestro ser, reconoce que hay un Dios todopoderoso y lo busca. Y uno sabe que el Señor está ahí, pero muchas personas, lamentablemente, deciden que no quieren saber nada del Señor. Y luego pues termina con una parte muy triste, de que es que ya después que parten de este mundo, ya entonces ese plan de salvación, ¿qué pasa? Se fue. Pues hermano, vamos a ver, hay unos cuantos versículos acá que hablan y resumen acerca del testimonio, acerca del plan de salvación. Por ejemplo, en Hechos capítulo 7, desde el versículo 2 al versículo 53, nos habla acerca de Esteban. Nos habla acerca de Esteban. Y Esteban, ¿qué es lo que sabemos nosotros acerca de Esteban? Que fue un mártir. ¿Por qué? ¿Por qué fue un mártir? Que a pesar de que lo iban a matar, nunca negó a Cristo. Esteban murió hablando el Evangelio. Esteban murió hablando acerca del Señor, mostrando
esas buenas nuevas a la gente. Y la gente, las personas que estaban escuchando ese mensaje, por la dureza de su corazón, actuaron de acuerdo a sus deseos. ¿Y qué hicieron? Le quitaron la vida a Esteban, quien estaba proclamando la verdad del Evangelio. En Hechos capítulo 8, versículos del 4 al 8, Felipe también nos habla acerca de Felipe. Vamos a pedirle a alguien que tenga esa porción. Hechos 8, 4 al 8. Gloria, hermano. 4 al 8. Sí. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Felipe, ¿qué estaba haciendo? Predicando, hablando la palabra del Señor. ¿Y qué se encontró? De todo. Se encontró con personas que estaban dispuestas a escuchar el Evangelio y a personas que no querían escuchar el Evangelio. A personas que estaban endemoniadas, perdidas. Pero sin embargo, él siguió y cumplió con el mandamiento que el Señor le había dado. También en el mismo capítulo 8 de Hechos, los versículos del 9 al 24, habla acerca de Pedro confrontando a Simón el hechicero. Confrontando todas estas cosas, hermano. Uno lo ve, uno lee todo esto y dice, ¡diantre! Todas las cosas que los apóstoles y todos los seguidores del Señor se encontraron en ese tiempo. Pero uno mira todavía 2025 y todavía está. Uno habla acerca del Señor en público y se va a encontrar con todo tipo de personas. Personas que están dispuestas a escuchar la palabra, que por cierto son bien pequeñas esas personas. Y el resto de las otras personas que estarían ahí son personas que o se van a negar a escuchar la palabra, o personas que a toda voz van a querer hacer que dejes de hablar la palabra del Señor, simple y sencillamente porque en su corazón está el no querer agradar al Señor. Y el ellos escuchar la palabra es como si le estuvieran echando ácido en su cuerpo. El hecho de que ellos están escuchando la palabra del Señor y quieren impedir que las personas hablen de la palabra del Señor, muestra lo que hay en su corazón, que es el que le dieron la espalda al Señor y tienen un corazón duro hacia la palabra del Señor. Y estos son unos ejemplos pequeños de qué uno se va a encontrar cuando uno va a hablarle del Señor a las personas. Pero indiscutiblemente lo que uno se encuentre, el Señor nos mandó a hablarle a todas las personas del Evangelio. Y nosotros, nuestro trabajo es estar en comunión con el Señor para que cuando estemos hablando del Evangelio podamos hacerlo de una manera eficiente, de la manera correcta, como el Señor espera que se haga. Amén. Amén. Hermanito, también les voy a mencionar 2, 3 pasajes más
acerca de esto, pero es básicamente lo mismo, si quieren lo pueden apuntar. En Hechos capítulo 10, versículos del 25 al 48, habla acerca de Pedro yendo a hablarle a los gentiles acerca del Señor. Y en Hechos capítulo 16 y capítulo 17 tenemos a Pablo hablándole a los gentiles acerca del Señor también. Y en el capítulo 16 a Pablo y Silas orando y cantando mientras ellos estaban en las prisiones, mientras ellos estaban encarcelados. Y estaban como quiera honrando al Señor indiscutiblemente donde ellos se encontraban. Bueno, hermano. Amén. Hermano, vamos a ir avanzando. Aquí tenemos una pregunta. Dice, ¿qué puedes hacer para hablar de Cristo mediante tus palabras y acciones? Si vamos a hablar del amor de Dios a las personas, Vivirlo. tenemos que vivir el amor de Dios también. El testimonio de nosotros es de igual importancia, o sea, la vida de nosotros es de igual importancia que las palabras. Inclusive a veces simplemente con el testimonio, ¿verdad? El Señor tiene que usar las palabras también, pero no todo el tiempo uno está hablando y no todo el tiempo tiene la ocasión de hablar. Exacto. Pero todo el tiempo, pues, la vida de uno está delante de las personas, ¿verdad? Para que ellos vean el testimonio, el Señor usa eso también para eventualmente confirmar el mensaje que nosotros traemos. Y a veces una persona puede tener una situación difícil y uno le ayuda y la persona se da cuenta que le ayudó sin interés de nada, solo por el placer de ayudarle. Y la persona va a entender que la persona es diferente, Amén. como una manera de dar testimonio. Amén. Amén. Y eso la persona no lo va a olvidar. Amén. Hermano, es bien importante que nuestras palabras, lo que nosotros estamos diciendo, vaya de acuerdo y vaya a la par con las acciones que uno está mostrando. Porque entonces, si uno está hablando algo, pero nuestras acciones están mostrando algo diferente, ¿qué va a suceder? La persona no percibe que hay sinceridad. No percibe que hay sinceridad y por ende no va a entender lo que se le está diciendo. Porque si estamos hablando acerca del Señor, acerca de la compasión y el amor del Señor, pero luego mis acciones no muestran amor y compasión, ¿qué entonces estarían viendo a las personas? Estarían viendo de que esta persona me vino a hablar acerca del amor de Dios, pero luego sus acciones me estaban mostrando lo contrario. Sus acciones me estaban mostrando de que o no conoce ese amor, o simple y sencillamente lo estaba diciendo de la boca para afuera. ¿Y qué puede pasar entonces en ese ejemplo? Pues que el evangelio no fue llevado. Hay una contradicción. Hay una contradicción. Hay algo que no cuadra. No cuadra con las palabras no cuadran con la acción. Exactamente. Como la palabra dice que entonces es como un metal que resuena, Símbolo que retiñe. un címbalo que retiña, una trompeta que da un sonido que Desafinado. La palabra del Señor siempre va a ser predicada, va a ser, ¿verdad? El Señor no hace cosas a medias, pero el tener eso, el címbalo que retiñe, quizás no el efecto, es que no quiero sonar como que fuera así, pero el resultado no sería tan completo como si lo que uno estuviera diciendo esté junto con el testimonio de uno. no, exactamente. Pues entonces, ya habiendo visto estas cosas, el manual aquí
nos muestra, dice que en una porción dice que entonces para poder hablarle del Señor se puede utilizar el camino de Romanos. El camino de Romanos básicamente, vamos a ir por los pasajes, pero son 1, 2, 3, 4, son 5 porciones, 5 partes, mejor dicho, que habla acerca de quién necesita la salvación. Luego muestra de que por qué se necesita la salvación, Amén. cómo provee Dios la salvación, cómo se recibe la salvación y por último, el resultado de la salvación. Vamos a ir un momentito a Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12 y versículo 23. 10 al 12 y 23. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y después el 23. El 23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Dice, ¿Quién necesita a Dios? Pues todo. dice, ¿quién necesita la salvación? Todos. Según lo que acabamos de leer, Todos. Todos. Pecaron. Por No cuanto hay ni todos uno bueno, pecaron. dice. Ni uno exacto. justo. Aquí no se ve ni el numerito, el mentito, el chiquito. Dice, por cuanto que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos, que uno cuando escucha esa palabra de domingo, que uno Abandonado. entiende. Buscan a alguien del trabajo. Abandonado. Incluido, que ya no tiene Sí. derecho. Exacto, abandonado, ya Fuera, te fuera. sacaron, ya no Fuera. tienes derecho. Un ejemplo, pues como dijo la hermana botaron Margarita, del trabajo. como te botaron del trabajo, ya tú entonces no tienes nada que ver con ese lugar. Lo destituyen. Pues dice, por tanto, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que no tienen parte con la gloria de Dios. Dice que ¿qué? Dice el 24, dice, siendo justificados gratuitamente, ¿por qué? Su gracia, Por su gracia, mediante la redención que que es Cristo en Cristo Jesús. Claro, ya aquí nos estamos adelantando entonces a los otros puntos. Pero la parte importante, a la parte más esencial del plan de salvación, es que la persona que está escuchando ese plan de salvación pueda entender de que lo primero que uno tiene que reconocer es que uno está fuera de la gloria del Señor, uno está fuera de la bendición del Señor a causa del pecado, a causa de las cosas que uno ha hecho. Porque uno nace en pecado. Desde que nosotros nacemos ya estamos en pecado. Y como la palabra dice, el Señor y el pecado que no pueden estar. No hay comunión, el Señor no tiene comunión con el pecado. Las luces y las tinieblas